Muy buenos días, estimadas docentes, estimados compañeros. La finalidad de esta grabación de este video es para explicarles acerca de un tema: tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. En este caso hablaremos acerca de los pueblos Guarani y Taromenani. Para este, para este trabajo nos hemos unido tres compañeros: del CITA Azucena Matute, Wilmer Abel Tunja y mi persona Adriana Vázquez. Como primer punto, les hablaré de la introducción. La Corte Constitucional del Ecuador debe abordar nuevos asuntos surgidos tras el reconocimiento constitucional reciente de los pueblos y culturas ancestrales. Existe una discrepancia evidente entre el marco legal estatal y las prácticas jurídicas tradicionales de estos pueblos, generando conflictos entre ambos sistemas. La Constitución reconoce el pluralismo jurídico, equiparando el derecho indígena y la justicia indígena al derecho y sistema estatal de justicia. Se requiere una perspectiva intercultural que se analiza desde la tolerancia, especialmente en un caso destacado que involucra a dos comunidades indígenas. Ahora hablaremos acerca del marco cultural. ¿En qué consiste? Bueno, en conocer diversas interacciones culturales que resultan de la formación de valores, comportamientos y habilidades de estas personas. Como primer punto veremos la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana reconoce al pueblo Waorani con el nombre de nacionalidad Wao. Se dice que estas personas son habitantes de bosques tropicales en los ríos Napo y Curaray. Los guaraníes se caracterizan por su estilo de vida semisedentario. Quiere decir que son personas que no se mueven de un lugar a otro, sino permanecen. Ellos se dedican a la horticultura, caza, pesca y recolección. Tienen casas dispersas a lo largo de su territorio que ellos utilizan para las diversas actividades como es la cacería, la pesca y la recolección. Un dato interesante es que ellos viven en chozas grandes donde se encuentra, digamos, el esposo, que es el varón, y sus esposas, sus hijos, sus yernos y sus hijos solteros. Los guaraníes, los taromenane no tienen relación, más bien son dos pueblos que viven en conflicto. Los guaraníes exhiben posiblemente la tasa de homicidio más elevada en comparación a cualquier sociedad documentada por la antropología. Damos paso a la compañera Elcita para que nos hable de los preliminares de la sentencia. Buenos días con todos. Preliminares de la sentencia. El Código Penal 441 se considera víctimas para efecto de aplicación de las normas de este código a las siguientes personas. Vamos al numeral 8. Las comunidades, pueblos y nacionalidades y comunas indígenas en aquellos que afecten colectivamente a los miembros del grupo. La condición de víctima es independiente a que se indique, aprenda, enjuicie, sancione o condene al responsable de la infracción o a que exista un vínculo con este. El fiscal encargado del caso opinó que esta disposición solo sería válida para individuos que formen parte del contexto cultural y económico identificando como occidental. Al extender esta medida a individuos de nacionalidades guaraní, se argumenta que se estaría violando los derechos colectivos reconocidos por la Constitución del Ecuador del 2008 para los pueblos indígenas. En el 2013 se habla que hubo un asesinato de dos ancianos guaraní presuntamente a manos de los taromenanes. Los guaraníes se organizaron en venganza a dar muerte al pueblo taromenane y se extrayeron dos niñas menores. Se inició en el 2013
una instrucción fiscal por el presunto delito de genocidio, dando motivo que genera una disputa entre los dos pueblos y donde interviene la parte constitucional, la Corte Constitucional. Entonces, ahora vamos a la posición de la Fiscalía General del Estado. La postura de la Fiscalía General del Estado se centra en proteger el orden legal al afirmar que se ha cometido un delito de aprehensión a dos menores. La Fiscalía General destaca ciertos puntos: la multiplicidad de pueblos y nacionalidades en Ecuador. Pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución. El marco jurídico debe ser respetado en su totalidad. Se puede identificar particularidades de otras culturas mientras éstas respeten las características vitales de la cultura mestiza en relación con la vida y la convivencia pacífica. Damos posición de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo indica que está interviniendo a la solicitud directa de la comunidad guaraní con el objetivo de determinar la aplicabilidad del delito de genocidio a los ciudadanos de esta nacionalidad. Se destaca: Ecuador reconoce la justicia indígena, problemas internos que están fuera de jurisdicción estatal. El orden jurídico puede dar una interpretación intercultural. La nacionalidad guaraní es válida para un proceso de diálogo para la resolución del conflicto. Importante: la Defensoría del Pueblo vela por una tolerancia basada en el respeto. El ordenamiento jurídico no es superior a la justicia indígena. Se puede aplicar a ambos por medio de la comunicación. Damos paso al compañero Abel. Continuando con el video, esto nos lleva a la posición de la defensa de los guaraníes, que indica que la emisión o interpretación de normativas no disminuirá la probabilidad de nuevos ataques, ya que la comunidad guaraní no comprendería estas disposiciones. Con esto nos va a unos puntos que son importantes, como una cosmovisión del pueblo guaraní que es propia, condiciones de igualdad, imposibilidad de imponer nociones a culturas ajenas y la inutilidad del sistema jurídico. Los problemas que encuentra la Corte Constitucional son tres, que es el respeto a la vulneración de los derechos, el convenio a la OIT si es respetado o no, y finalmente si se viola el principio de igualdad material entre pueblos originarios. Las consideraciones de la Corte Constitucional son que la Corte Constitucional ecuatoriana se apoya en la sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos en 2001 sobre la comunidad Mayagna Aguas Tigni para definir a los pueblos indígenas, destacando su continuidad histórica y su subordinación estructural. La Corte considera que disposiciones constitucionales buscan proteger la diversidad cultural. La consideración principal en la que se basa la Corte es en la sentencia C0809 San-CC de la Corte Constitucional durante el periodo de transición. Esta sentencia destaca la diversidad epistémica entre culturas, reconoce el pluralismo jurídico en Ecuador y establece 4 principios interculturales que son la continuidad histórica, la diversidad cultural, la interculturalidad e interpretación intercultural. Con esto llegamos a las siguientes conclusiones. Conclusión 1. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida en el fallo del 2001 sobre la comunidad Mayagna Aguas Tigni clarifica principios que reconocen la marginación estructural de los pueblos ancestrales. Este precedente podría anticipar una futura aceptación judicial de la tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas. La conclusión 2. La Corte Constitucional colombiana, en la sentencia T-449696, adopta la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. En el caso analizado, la Corte Constitucional ecuatoriana parece favorecer la concepción de respeto a la tolerancia cultural, valorando la importancia de las concepciones culturales diversas y considerándolas políticamente y jurídicamente iguales. Y en la conclusión 4 vemos que se destaca que se necesita un punto de equilibrio para resolver estos conflictos. La cultura mestiza no es mejor que los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Se necesita una comunicación para que ambas trabajen y solucionen estos problemas. Ya se ha mencionado que las culturas tienen una cosmovisión diferente de otras culturas. Gracias.
por su atención prestada.